Gracias. Soy historiador, así que luego de agradecerles a todos su presencia, que me honra, voy a contarles una historia, ¿no? Porque a eso me dedico. Y a esta historia le he puesto un título que se llama Historia de una transición. Quisiera comenzar mi intervención en esta noche tan significativa con los agradecimientos a quienes la han hecho posible, es decir, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y a su fondo editorial, de este último a sus autoridades y eficiente personal por la magia de convertir un centenar de artículos y entrevistas en un texto, creo yo que coherente, como el que en esta oportunidad les presentamos. También quiero agradecer sinceramente a los doctores Farid Cajat, Hugo Otero y Hugo Pereira por los gentiles y profundos comentarios que han hecho de mi trabajo. Suele suceder que en las presentaciones de libros a los autores les corresponde contar la historia de su concepción y escritura, tanto como los detalles del embarazo y los dolores del parto. Al pensar en todo ello, la palabra que me ha rondado la cabeza, con independencia de mi razonamiento consciente, es la palabra transición, porque este libro trata del diálogo entre la transición en el estado de ánimo de una persona y la transición en la manera de verse que comparten dos naciones. Se trata, pues, de dos transiciones, o quizá de la misma transición, pero transitando por dos dimensiones distintas. La primera de ellas se entiende como la confrontación de un hombre con sus arraigos y querencias, pero también con la manera como los experimenta y se entiende, además como la confrontación del ser consciente con sus prejuicios y fantasmas, con esos fantasmas que provienen de un tiempo que no le tocó vivir, pero que de igual modo lo persiguen y atemorizan, como en la historia o ficción acerca de alguna vieja casa encantada. Esos fantasmas viven en una subjetividad que instalaron en nosotros cuando éramos muy pequeñitos y cuando nos dijeron que pertenecemos a una colectividad determinada, la que se identifica con ciertos colores y canciones que ya desde entonces comenzamos a entonar con entusiasmo sin saber muy bien por qué, pero que eran las mismas que cantaban nuestros padres y nuestros abuelos. Pero entonces nos enteramos que no todo estaba bien, que había algo que se llamaba frontera y que más allá de ella terminaba nuestra colectividad y existían otras colectividades y otros niños que cantaban canciones diferentes a las nuestras. Y fue entonces que nos enseñaron a desconfiar y a temer a esas colectividades más allá de nosotros, ya sea porque nos hicieron algo malo en el pasado o porque podrían hacernos algo malo en el futuro. Entonces ya estaba completada mi formación nacionalista. De ahí en adelante yo solo podría añadir información al programa que acababa de instalarse en mi aún espacioso disco duro. Y es entonces que la primera transición de las que les hablo supone el encuentro del hombre con su interioridad, con sus bases, con todo aquel bagaje que tantas veces el psicoanálisis intentó remover con éxito o sin él. Y es entonces que la primera transición se inicia en el momento que decido conocer a la entidad distinta, en la pavorosa circunstancia de develar al otro, para atreverme a mirarlo cara a cara. Hasta ese momento del otro me habían hablado mis mayores, y todos esos mayores eran de mi propia colectividad. Fue así que el maestro de escuela y el manual escolar coincidieron en darle vida al fantasma, a la razón de mi terror,
y de mis pesadillas. Pero ¿cómo sería en realidad? ¿Cuál sería su verdadero rostro? Encontrar al otro no fue un camino fácil, pero en todo caso siguió un derrotero lento y continuado. Lo primero que entendí es que no se trataba de fantasmas, sino de personas como yo, que podían indistinta e individualmente ser buenas o malas, cordiales o antipáticas. Lo segundo que comprendí es que a esas personas les había pasado lo mismo que a mí y que yo les inspiraba el mismo temor y que comenzaban recién a tomar conciencia de que yo no era un fantasma ni cosa parecida. Esa transición, ese cambio en la percepción que se tiene de la colectividad distinta desde el momento que adquirimos la genuina disposición a conocerla, es la experiencia personal que he querido volcar en este libro, que compila mis artículos y entrevistas sobre la cuestión que nos ocupa. Es el camino que se emprende en un principio lleno de desconfianza y asperezas, en el que la comunicación con la entidad distinta fue entrecortada, lejana, altisonante, llena de malos entendidos. Pero también es el camino que, conforme fui recorriendo, me permitió escuchar mejor la voz que provenía de mi meta, que era la morada del otro, y que comenzó, según me acercaba, a sonarme menos hostil. Dato curioso, pues la verdadera razón por la que decidí emprender el viaje fue resolver un viejo y delicado asunto sobre el cual no nos poníamos de acuerdo. Ciertamente, en el camino recorrido se resolvió el problema, pero esa resolución no fue el lugar de llegada. La verdadera llegada fue la casa del otro. La verdadera llegada fue el otro mismo, fue poder conocerlo, intercambiar ideas, emprender algunos proyectos conjuntos y comenzar a trabar amistad con él. Y digo comenzar porque ambos sabemos perfectamente que nuestros bisabuelos sostuvieron un violento conflicto, con muertos y heridos de por medio. Y sobre ello a mí sí me interesa conversar, aunque a él parece que no tanto. Pero en todo caso, lo que hemos ganado los dos en el camino que acabamos de recorrer es el descubrimiento de que podemos hacer cosas juntos mientras resolvemos los problemas que todavía no superamos, los que aún nos incomodan. Pero un punto de partida para resolverlos es comprender que la discordia fue de los bisabuelos, no de los bisnietos, lo que no quita que las nuevas generaciones esperen un gesto de los descendientes que redima el daño causado por esos ancestros, porque de esa manera encontraremos la disposición para recordar también otros capítulos más bien agradables de nuestro pasado en común. Lo que hoy nos favorece es que el problema que acabamos de resolver nos ha permitido conocernos más. Yo antes pensaba que él no iba a aceptar la solución a nuestras diferencias, y él pensaba que yo vivía del rencor y que no era capaz de comunicarme como lo hice. Todo por la desconfianza, porque no tuvimos la oportunidad de realmente conocernos, sino que creíamos que nos conocíamos por las imágenes con las que unos nos figuramos a los otros y viceversa. De ese tránsito habla este libro, y para presentarlo no me ha sido necesario mencionar ni una sola vez a los países de los que trata, ni desarrollar tampoco la segunda de las transiciones que les comenté al principio de esta reflexión, esa transición que involucra las naciones que protagonizan sus páginas y que quizá tal vez ustedes encuentren cuando las lean. Muchas gracias.